Siguen llegando personalidades mundiales a la cumbre de Hiroshima. Los miembros del G7 han expresado su preocupación por la acumulación de arsenal nuclear sin ningún diálogo por parte de China. Este viernes han visitado el Museo de la Bomba Atómica de la ciudad japonesa y el santuario de Itsukushima. El primer ministro británico Rishi Sunak ha reiterado su firme apoyo a Ucrania en un mensaje al presidente ruso. My message to Putin is straightforward, and we're not going away. Russia has conducted an illegal, unprovoked act of aggression by invading Ukraine, and Russia needs to know that we and other countries remain steadfast in our resolve to support Ukraine. Pero Vladimir Putin tenía otro recado para el bloque occidental que apoya a Kiev, al que acusa de intentar dividir al pueblo ruso. Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество. Против нас направлен практически весь арсенал. Экономический, военный, политический, информационный. Развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. La Unión Europea ha anunciado que limitará el comercio de diamantes con Rusia. Reino Unido y Estados Unidos han anunciado nuevas sanciones contra Moscú. Bueno, tenemos para este primer segmento vía Zoom desde Washington, D.C. a Daniel Reisbeck, quien es analista conservador, experto del Cato Institute. Y aquí en nuestros estudios a Chris Willis, analista demócrata. Gracias por estar con nosotros, Chris. Un placer, Oscar. Daniel, ¿cómo ves esta decisión de las potencias occidentales del G7 de aumentar las sanciones contra Rusia ante esta agresión que rechaza a Vladimir Putin, como lo acabamos de ver? Pues evidentemente es de lo poco que pueden hacer más allá de proveer armas a Ucrania, como lo han estado haciendo también. Sin embargo, si uno mira ya desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que se está discutiendo que es proveer aviones de combate a Ucrania, los F-16, y uno ya se pregunta en qué punto esta guerra se vuelve un asunto entre Rusia y Ucrania y pasa a ser Estados Unidos básicamente llevando a cabo una guerra contra Rusia a través de Ucrania. Y realmente hay que preguntarse si es el interés de Estados Unidos y de los estadounidenses y de los contribuyentes al fisco estadounidense que se sigan manteniendo esas grandes sumas de dinero que están yendo a Ucrania. Chris Will, ¿cómo lo ven ustedes los demócratas? Qué triste que hay voces dentro de nuestro país en mi partido X, el Partido Republicano, que están básicamente diciendo cosas... Yo no soy del Partido Republicano, okay, yo no pertenezco al Partido Republicano. Bueno, pero hay muchas voces dentro del Partido Republicano que dicen lo mismo que usted. En este momento el gobernador de este estado, el gobernador Ron DeSantis, ha dicho cosas semejantes, que básicamente no debemos de estar respaldando la democracia, la libertad de las personas de Ucrania, que hay que dar gracias que tenemos a una persona como Joe Biden en la Casa Blanca que ha podido reunir el respaldo del mundo entero. Decir que esto es un esfuerzo de los Estados Unidos contra Rusia, no, esto es los Estados Unidos y el mundo contra un esfuerzo de ir en contra de la democracia y la libertad de las personas en Ucrania. Y precisamente tenemos que recordarnos que esto empezó con Vladimir Putin está diciendo que él no quería que Ucrania entrara en la ONU. En la OTAN. En la OTAN, disculpe. En la OTAN. Y gracias al liderazgo de Joe Biden. No tiene nada que ver con gracias al liderazgo de Joe Biden. Que termine, porque si se montan las voces no se entiende. Gracias al liderazgo de Joe Biden, lo que tenemos en este momento es un OTAN mucho más fuerte, con Finlandia y posiblemente otro miembro uniéndose pronto. Ahora, Daniel, en el caso Oscar, sí. si me permites, recordemos que cuando Rusia invadió Ucrania, Joe Biden lo que le ofreció al presidente Zelensky fue que lo sacaba del país. Y la administración de Biden básicamente lo que quería era abandonar el país, y fueron los ucranianos que muy valientemente se supieron defender. En ese momento quien realmente ejerció liderazgo fue Gran Bretaña bajo el entonces primer ministro Boris Johnson, y no fue Biden. Entonces eso a nivel europeo mucho más visible que Estados Unidos. Pero es que cuando uno tiene un país endeudado por encima del 100% del PIB, como está Estados Unidos en este momento, hasta el punto que tenemos este problema, que no se sabe si va a haber los fondos, o pues básicamente tienen que aumentar el nivel de endeudamiento para mantener
el gasto actual del gobierno. Entonces uno no puede estar mandándole plata a todo el mundo sin esperar que eso no va a tener unas consecuencias fiscales muy graves, como ya se está viendo, y no solamente esta guerra, sino en todas las guerras anteriores de los últimos 20 años, como en Irak y en Afganistán, que por supuesto también apoyaron los demócratas, no solo los republicanos. Qué triste. Dice que no con la cabeza Chris Wills. Qué triste que le pone un precio a la libertad y la democracia de una manera tan fría. Eso nos ha llevado a momentos bien tristes en la historia humana y no podemos permitir eso. Y simplemente le tienes que preguntar al presidente Zelensky quién ha sido el amigo mejor de Ucrania y de Zelensky en el mundo en ese momento, y ha sido los Estados Unidos, de nuevo uniendo las fuerzas de nuestros aliados, opuesto completamente a lo que hizo el expresidente, que literalmente llama a Zelensky para tratar de sacarles cosas sucias a su contrincante en la elección del 2020, a Joe Biden. Y que hemos visto de nuevo que dentro del Partido Republicano y los libertarios tienes muchas personas que están básicamente esperando a ver si Rusia le gana a Ucrania. Es algo que no podemos permitir. Otro tema en el G7, Daniel, es que precisamente advirtió hoy que el aumento del arsenal nuclear chino es una preocupación para la estabilidad mundial. O sea, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Un nuevo orden mundial con China, con Irán, con Rusia, con la India quizás y otros países del centro asiático? Pues ese es un muy buen punto. Yo diría que en términos de la potencia nuclear china, pues sí, es preocupante que crezca, pero más allá de cuál es su capacidad nuclear, lo importante es que no la llegue a utilizar. Pero ya que mencionas, Oscar, a países como India, porque decía mi contraparte que todo el mundo está apoyando la guerra por parte de Ucrania, es decir, está apoyando a Ucrania en contra de Rusia, lo cual pues sería deseable, pero la realidad es que no es así. India, por ejemplo, ha sido muy ambigua, no ha condenado a Rusia, y estamos hablando de una democracia, la democracia más grande del mundo en términos numéricos. Entonces, más allá de los puntos que utilizan retóricamente los demócratas, no es verdad que todo el mundo está apoyando a Ucrania en esta guerra, y desde el punto de vista de Estados Unidos sí hay que cuestionar el esfuerzo desde la parte fiscal, porque por estas guerras es realmente la razón por la cual terminamos con la deuda actual, no solo las guerras, pero sobre todo 100% por encima del 100% del PIB, una situación realmente preocupante. No puedes nombrar una coalición más fuerte de lo que ha armado el presidente Biden en nuestra vida para enfrentar a las fuerzas como Rusia que están tratando de atacar a la democracia y la libertad de personas. Tenemos que pasar a otro tema, Daniel y Chris, se nos va el tiempo, que es el tema de Ron DeSantis, de su candidatura, que se espera se anuncie la próxima semana, y también del triunfo en Jacksonville de una candidata demócrata. Vamos a ver el reportaje. El triunfo de la demócrata Donna Deegan en la alcaldía de Jacksonville, la ciudad más grande de Florida, define un escenario político de desafío, tomando en cuenta el dominio republicano en la legislatura de Tallahassee, junto al gobernador también republicano Ron DeSantis. Cuando entré en esta carrera, tomé la decisión de que sería sin importar lo que pasara, sin importar cómo se vería el escenario, que íbamos a irnos con el amor sobre el miedo. Nosotros no vamos a ir con la división y vamos a ir con la unidad. De acuerdo con analistas demócratas, este triunfo define lo que puede ser una tendencia de rechazo a la agenda de DeSantis, ya que el aspirante republicano en Jacksonville había recaudado más fondos. La alcaldesa electa de 62 años de edad es conocida por su activismo en la lucha contra el cáncer y por ser una figura pública en medios de noticias. ¿Cómo ve este triunfo demócrata en Jacksonville, Daniel? Pues me parece que es interesante dentro del estado de la Florida, dado pues el dominio republicano que ha tenido. Por otro lado, pues la ciudad de Jacksonville ha tenido un alcalde demócrata en los últimos 10 o 15 años, entonces digamos tampoco es que sea algo tan excepcional, pero pues sí llama la atención y sobre todo después de la elección de DeSantis el año pasado con un margen tan grande. Chris, ¿cómo lo ves? Los republicanos que están contando cuenta de fantasía que este estado es tan rojo
deben y parece que están muy preocupados en este momento. El último alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, ganó en un esquema donde habían mayormente demócratas registrados en esa ciudad. Donald Deegan gana con más republicanos registrados que ganó Lenny Curry la última vez, y le gana de una forma muy fuerte, con Ron DeSantis apoyando a su contrincante. Ron DeSantis entró a esa contienda bien fuertemente y claramente fue un repudio muy fuerte de los votantes, muchos republicanos que vieron al candidato de Ron DeSantis y votaron por el candidato demócrata. Y en esa ciudad no es como aquí en el condado de Miami-Dade, que no es partidario. En la boleta aparece que el candidato Donald Deegan era demócrata y que su contrincante era republicano. Y bien importante también es que la presidenta del Partido Demócrata del estado de la Florida, Nikki Fried, al día después de esta batalla, de esta victoria para los demócratas, Nikki Fried logra recaudar más fondos para los demócratas en el estado de la Florida que han recaudado en un día en la historia del partido. Nos queda muy poco tiempo, Daniel. ¿Cómo ves el esperado anuncio la próxima semana de Ron DeSantis de aspirar en la primaria republicana contra el expresidente Donald Trump? Pues yo lo veo un poco de capa caída, sobre todo comparado hace unos meses cuando tuvo esa victoria bastante aplastante, simplemente en términos numéricos. Pienso que Trump, pese a sus problemas legales, o tal vez en parte también gracias a ellos, tiene un viento a favor, por lo menos dentro de su electorado en el Partido Republicano. Y va a ser difícil para DeSantis, creo que, recortar esa distancia. Finalmente, Chris, ustedes los demócratas quieren ir en el 2024 contra Donald Trump más que contra Ron DeSantis. Ya sabemos que le podemos ganar a Donald Trump, right? Y ya sabemos. Pero sí, se vio en el 2020, right? Y pudimos ganar en medio de una pandemia donde las cosas están muy difíciles hacer campaña, pero se le pudo ganar porque ese país jamás va a regresar a las políticas de división de Donald Trump, ni Ron DeSantis. Gracias a Chris Wills, gracias a Daniel Reisberg. Estaremos en contacto. Al volver, nos vamos a Venezuela. Más de 2 meses después de iniciado el escándalo que forzó la renuncia de Tarek El Aissami, poco se sabe de su paradero y 2 de los involucrados han muerto tras su arresto por acusaciones de corrupción. Pero antes, más de 11.000 migrantes han sido deportados tras cruzar la frontera de manera irregular, la frontera sur de Estados Unidos, a tan solo una semana de la entrada en vigencia del Título 8. Veamos. Según las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, además de las 11.000 repatriaciones, unos 1.100 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití han sido puestos en procesos de deportación acelerada y enviados a México. El informe de las autoridades estadounidenses compartido este viernes también da cuenta de la reducción de migrantes arrestados a lo largo de la frontera y enfatiza la única vía legal disponible. Que utilicen la aplicación CBP One App, es completamente gratuita por el Google Play Store o la Apple App Store. Es una manera segura de tener una cita con nosotros. Un promedio de 1.070 migrantes fueron atendidos a través de ese proceso en puertos de entrada y unos 4.300 fueron referidos a una cita de asilo con la Oficina de Inmigración. Todo eso ocurre mientras en México organizaciones humanitarias como ACNUR denuncian que los albergues operan a máxima capacidad. Nos preocupa la presión en los albergues de la sociedad civil para personas refugiadas y migrantes en el sur del país y en Ciudad de México. Quienes no tienen información sobre su proceso enfrentan carencias en la capacidad de recepción en México e incertidumbre sobre su situación legal o migratoria. A la crisis se le suman 2 tragedias esta semana. Un hombre de 30 años murió ahogado en un canal de El Paso, Texas, el jueves en la noche. Y una niña de 8 años con problemas en el corazón murió en un hospital tras una emergencia clínica, mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza.